Continuando con el orden del día, se le concede la voz a la diputada Marta Rodríguez Camarillo para que haga uso de la tribuna y exponga su iniciativa. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Gracias. La que suscribe, diputada Marta Rodríguez Camarillo, integrante de esta legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, se permite proponer ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa de proyecto de decreto mediante la cual se declara ciudadana ilustre del Estado de Zacatecas post-mortem a la escritora María Amparo Dávila Robledo al tenor de las siguientes consideraciones. Primero, Zacatecas históricamente ha sido cuna, espacio y fuente inspiradora de grandes literatos. En el compendio de obras y de escritoras y escritores se puede apreciar un sinfín de formas, sentidos y motivos que tienen conexión en la gran gama de las obras literarias universales. Conocer la inmensa pluralidad de voces es indispensable para la construcción de nuestra identidad ciudadana. Desde el siglo XVI es posible encontrar autores que escriben en la región y sobre ella, que han impreso sus letras en múltiples centros culturales, traspasando límites inimaginables. Segundo, a mediados del siglo XX en la capital de México, artistas como Frida Kahlo, Rosario Castellanos, Elena Garro, Josefina Vicens, Margarita Michelana y Guadalupe Pita Amor impulsan ante el predominio masculino un movimiento en pro de la visualización de la voz femenina en los campos cultural y literario, ya que en este momento todavía las mujeres no tenían derecho a votar o ser electas, administrar sus propiedades y son representadas más como reproductoras que productoras del sistema capitalista, patriarcal y católico. No obstante, a nivel regional, también en esta época, varias mujeres de la naciente clase media destacan en la cultura como un medio para legitimarse en la esfera pública. Un ejemplo de ello son las escritoras como Amparo Dávila, que participan en el grupo autodenominado Taller de Estilo en San Luis Potosí, encabezado por el poeta Joaquín Antonio Peñalosa, y es así que la obra lírica de Amparo Dávila, Isaura M. de Calderón y Juana Meléndez nacen como la figuración de la voz poética femenina. Tercero, la escritora Amparo Dávila Robledo nació en Pinos el 21 de febrero de 1928. Narradora y poeta. En su infancia fue una niña rebelde y valiente que vivía aislada en el campo. Estudió en el Colegio de Religiosas en San Luis en 1950 y publica Salmos bajo la luna, al que siguieron Meditaciones a la orilla del sueño y Perfil de soledades. Se traslada a la Ciudad de México para cursar estudios universitarios. Ahí se convirtió en la secretaria de Alfonso Reyes en los años de 1956 a 1958. En 1977 ganó el premio Javier Villaurrutia por Árboles Petrificados. Amparo Dávila se casó con el pintor Pedro Coronel, con el que tuvo 2 hijas. Es considerada pionera del cuento fantástico en la literatura mexicana e indudablemente protagonista de las letras hispanas del siglo XX. Desde su obra prima Salmos bajo la luna, hace uso del paralelismo, versificación de la liturgia y dedica este libro a quien considera como su maestro y guía, el poeta Joaquín Antonio Peñalosa. Desde el momento de la aparición de la obra hay una recepción positiva, pese a la juventud de la escritora zacatecana. Emanuel Carballo escribe: todo poema en sí es inteligible, descifrable, en síntesis, transparente. Es a partir de ese momento que Amparo Dávila inicia su labor profesional destacada, tratando de lograr un rigor estético basado no solamente en la perfección formal, en la técnica, en la palabra justa, sino en la vivencia. La sola percepción formal no le interesa porque la forma no vive por sí misma, es la sola justificación de la escritora. Cuarto, la obra de Amparo Dávila trasciende definiciones genéricas acuñadas en distintos momentos de su carrera. En ella se pueden advertir cómo el silencio es una suerte de metrónomo de tiempos existenciales, de la continuidad y unidad de sus cuentos individual o conjuntamente,
Del mismo modo, el silencio forma parte de la tensión a principio y fin que delimita toda acción, proyecto y trayectoria. Los primeros años de María Amparo Dávila Robledo estuvieron rodeados de la naturaleza y el aislamiento doméstico. Su padre fue Luis Dávila Guerrero y su madre Lidia Robledo Galván. Pinos, Sierra de los Pinos, originalmente formó parte del Camino Real de Tierra Adentro, el Camino de la Plata. En su paisaje se avistan haciendas y edificios religiosos como los conventos de San Francisco y de Tlaxcalita, la parroquia de San Matías y el templo de Santa Veracruz. El camino sirvió como ruta de transporte de la plata existente en San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas. Aquí se escenificaron diversas batallas durante la Revolución. La más importante y trascendental fue la toma de Zacatecas en 1914, emprendida por la División del Norte y encabezada por Francisco Villa contra el Ejército Federal. Gracias. Semanas después, dimitió Victoriano Huerta, presidente golpista que había llegado a la presidencia tras los asesinatos de Madero y Pino Suárez. Dávila recuerda que Pinos podía ser la lubina de Rulfo o el rictus de las mujeres enlutadas de Agustín Yáñez. Los hombres se cubrían hasta las orejas con anchos sombreros. Las noches eran negras, no había luz eléctrica. Los caminos de las carreteras eran tétricos y la luz de los hogares se procuraba con lámparas de petróleo y gasolina. La niña Amparo conoció distintos rostros de la muerte. En la casa de su abuelo, muy cerca de la suya, en una de las habitaciones había una virgen de bulto de tamaño natural con los ojos azules. En otra había un ataúd que él había obtenido años antes y tenía listo para los últimos adioses. No lejos de su casa se encontraba el callejón de las prostitutas del poblado. La violencia y el jolgorio se abrazaban. Con frecuencia los mineros se mataban y las mujeres se acribillaban por los hombres. El 21 de junio de 1928 se alcanzó la paz tras 5 años de lucha y 3 de suspensión de cultos y guerra civil. 50,000 cristeros se retiraron, del mismo modo en que iniciaron su levantamiento, sin permiso. Se reabrieron los templos y se reanudaron los cultos. Con el repique de las campanas volvieron a sus hogares sin recibir siquiera el salvoconducto. Ya no había causa. Esta había sido la de Cristo y su madre. En 3 años de guerra cayeron 90,000 combatientes. Se calcula que hubo un total de 250,000 muertos entre civiles y militares. Quinto, desde muy pequeña, la niña Amparo adquirió la conciencia de la muerte. Su hermano mayor, Leoncio, murió durante el parto y el menor, Luis Ángel, perdió la vida a los 4 años de meningitis. Ella tenía 5. Quedó sola y enferma. Para protegerse del frío, se recluía en la gran biblioteca de su padre que daba a la calle. Su casa era la más grande del pueblo. Se asomaba a través de la ventana y observaba las procesiones de dolientes que llegaban de rancherías donde no había cementerios y caminaban hasta pinos para enterrar a sus muertos. Entonces, agrega la escritora, me entretenía viendo pasar la muerte porque era lo que pasaba. Podían verse los cadáveres sobre el piso de las carretas, porque iban a buscarles una caja para enterrarlos. A veces los llevaban sobre una carreta, otras. Sobre el lomo de una mula era continuo el desfile de la muerte. Sexto, su carrera literaria comenzó en el género de la poesía, pero también incursionó en el cuento. Además, participó en un taller literario con los prestigiados escritores Juan José Arreola y Juan Rulfo en el Centro Mexicano de Escritores. En la década de los 50, en su destacada obra literaria se plasma lo insólito de lo cotidiano mediante sucesos que van de la fantasía a lo siniestro. A lo largo de su vida, la escritora de literatura fantástica latinoamericana produjo 38 relatos de gran calidad. Sus primeros libros fueron de poesía Salmos bajo la luna en 1950 y Perfil de soledades en 1954. En 1959 aparece Tiempo destrozado y le siguieron Música concreta en 1964, así como Árboles petrificados. Ya desde su primer libro de narraciones, perfiló su mirada, su modo de ver y sentir. En Tiempo destrozado ya está uno de sus cuentos icónicos, en el que se centra toda su obra, El huésped. La obra fantástica de Amparo Dávila es excepcional.
en el momento en que se produce, porque en aquel entonces eran muy pocos los autores que tocaban lo fantástico y lo sobrenatural sin caer, ya fuera, en un refinamiento excesivo, como buscando intelectualizar un género de corte emocional para volverlo respetable, o bien de manera condescendiente, entreteniéndose en las extravagancias. Estas actitudes, que aunque ya son muy poco frecuentes, todavía se presentan en quienes intentan escribir un relato fantástico sin ser lectores de tales temáticas. Se derivan de un prejuicio el que de una obra que se aparta de la realidad literal carece de seriedad y trascendencia. Amparo Dávila nunca lo hizo así. Ella reconoce que la sensibilidad hacia lo fantástico y lo terrible es algo especialmente inherente al espíritu del mexicano, que somos viscerales antes que intelectuales, y así son sus personajes. Se le reconoce como una de las autoras icónicas del terror mexicano, prácticamente parte de una media docena de autores clasificados como nuestros clásicos del género. Sin embargo, su obra muestra muy pocas pinceladas de lo horripilante. Lo anterior da muestra que la literatura no está hecha con base en la inteligencia pura o la imaginación, sino en las vivencias, ya que estas son las que comunican a la obra de sensación de lo conocido y vivido e incluso hacen que ésta perdure en la memoria del lector. Esa es la esencia narrativa de Dávila. Por ello, y de conformidad al artículo 25, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, se propone se declare post-mortem ciudadana ilustre del Estado de Zacatecas a la escritora María Amparo Dávila Robledo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone lo siguiente: iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se declara post-mortem ciudadana ilustre del Estado de Zacatecas a la escritora María Amparo Dávila Robledo. Artículo único. La 64ª Legislatura del Estado declara de manera post